El jefe de nuestra bancada, el senador Carlos Montes, partió diciendo que este era un proyecto necesario e importante. Esa es la razón por la cual nosotros, la bancada socialista, lo vamos a votar en general. Pero también quiero decir con la misma claridad, llevo mucho tiempo, desde que comenzó prácticamente la pandemia y empezamos a ver los efectos devastadores, no solo en salud, sino social y económicamente, he venido diciendo reiteradas veces que esta crisis no la pueden ni la deben pagar los trabajadores. Más, llevaba mucho tiempo señalando, desde que incluso se discutió el ingreso mínimo garantizado, nosotros la bancada empezamos a decir una renta universal, algo que no solo era una idea que yo he sostenido reiteradas oportunidades, sino que también apoyada por distintos economistas, gente que ha tenido cargos importantes como exministros de Hacienda, que sostienen una y otra vez que este es el momento de apoyar a la gente porque estamos viviendo una de las peores crisis sanitaria, económica y socialmente. Y por tanto es fundamental. Nunca fuimos escuchados en ese tiempo y casi 2 meses. Por eso ahora decimos, bueno, sí, estamos de acuerdo, que no solo es necesario, sino que reconocemos que a lo menos este proyecto va en la línea de garantizarle un ingreso a las familias. Lamentablemente, a mi modo de ver, absolutamente insuficiente en cobertura, porque es inexplicable que los 65,000 pesos que se pretenden entregar per cápita significa una cantidad menor a la línea extrema pobreza y a la pobreza. Entonces es absolutamente insuficiente. Peor aún, es un proyecto que además, tal como lo presenta el gobierno, va a ir decreciendo en los 2 meses siguientes, como si esta pandemia fuera ir mejorando. Basta hoy día recordar los datos de 23,000 y más que tenemos contagiados y 1.032 nuevos casos. Por lo tanto, estamos muy lejos de la meseta que se habló en su momento, estamos bastante lejos de un lenguaje un tanto exitista cuando se decía que volvieran los estudiantes, que volvieran los trabajadores públicos, que volviera el comercio, que se abran los malls, que un retorno seguro, todo lo cual ha demostrado que es improvisado o precariamente porque no hay las garantías que se requieren. Entonces duele porque el proyecto es absolutamente insuficiente en el monto. Pero no solo eso, es insuficiente en la cobertura. Aquí el senador García, que yo le reconozco por su intermedio, presidenta, que yo sé que en la Comisión de Hacienda, yo estuve en una de las sesiones, también sé que luchó mucho para que fuera en realidad no esta distinción entre el 40, 60, sino el 60% de las vulnerables. Pero le quiero decir, si esta era la política que ya habíamos logrado ganar, si la pensión básica solidaria es al 60% y otros beneficios también van al 60%, entonces mostrar como un gran logro esto de no hacer la discriminación y de una vez al 60%, eso es algo que ya estaba. Al revés, lo que no había que hacer era retroceder. Entonces es elemental que desde luego hay que hablar del 60% y que tiene que ser automático más vulnerable. Pero ¿quién entiende no solo que vaya creciendo, sino que además se discrimina? Y se discrimina porque, bueno, se dice en realidad una de las personas, la familia, tiene ingreso formal, que puede ser la pensión básica, que puede ser que reciba una pensión alimenticia, que puede ser que tenga una pensión de discapacidad, entonces va a recibir o un tercio o la mitad. Cuando hablaba de la renta básica, el ministro de Briones, a quien creo que es una persona que sabe escuchar y es bastante dialogante, me acuerdo que me rebatió cuando yo le dije, esto es algo que otros países lo están considerando. Me negó de que existiera. Yo le quiero decir que en Canadá y en Brasil se está implementando con distintas modalidades, se está implementando y que hay 2 países como el Reino Unido y como España que lo están estudiando porque el consenso que existe entre todos los especialistas, economistas y no economistas, sino también cientistas sociales, es que esta es una crisis muy profunda y por lo tanto los estados tienen que generar recursos y medidas que le permitan ir en protección de la población. Por eso yo decía, esta crisis no tiene por qué pagarla a los trabajadores. ¿Y qué es lo que vemos hasta ahora? Que sí la están pagando los trabajadores. Porque cuando el gobierno anuncia 2.000 millones y vemos que el proyecto son 800 millones, francamente yo no veo cómo se lo voy a explicar a las personas. Cuando se le dice, mire,
de 65.000 pasemos a 80.000 y mantengamos a lo menos 3 meses parejos, que son, como lo ha dicho incansablemente el senador Lago Weber, 130 millones de dólares más, el gobierno tampoco quiso escuchar. Cuando yo alegaba, y otros economistas y otra gente ha dicho una renta básica, una renta universal, es porque además lo están estudiando algunos países, pero además son países incluso que tienen sistema de seguridad social. Nosotros no lo tenemos. Y por lo tanto, esta superfocalización está equivocada, porque no está llegando a quien tiene que llegar. Pero lo más grave aún, no solo entonces tenemos un problema de cobertura, de discriminación, de rendimientos decrecientes, sino que además se inventa un nuevo instrumento de recalificación o para que puedan llegar otros nuevos. ¿Ustedes se imaginan lo que ya está ocurriendo? ¿Cuántos municipios se han visto ya desbordados de la gente que corrió a tratar de quedar inscritos si no estaban o actualizar su ficha de registro social de hogares? ¿Ustedes se imaginan lo que se va a tardar y lo que le va a costar a la gente, ya sea actualizar su ficha o para qué decir esos nuevos? Cuando el ministro Sichel dice, pero ustedes están equivocados. Si los taxis colectivos, el transporte escolar, los pescadores artesanales y otros, la verdad es que van a entrar, claro, van a estar por encima del 60% y van a tener que hacer este procedimiento de ingreso a este índice que se inventa, o sea, que se está creando nuevo, este índice socioeconómico registro social de hogares. No nos han explicado con claridad este instrumento, cuánto se va a tardar este instrumento, cuándo va a poder acceder la gente entonces a este instrumento. Francamente, nosotros lo que le decimos, parece no entender que la gente hoy día está con hambre, que la gente hoy día sale desesperada, rompiendo la cuarentena porque necesita vender en la calle. Porque esa señora, si no sale a vender en la calle, no tiene alimento. ¿Para qué decir las mujeres que se llevan la peor parte? Porque son jefas de hogar, porque tienen que hacerse cargo de los hijos, porque no tienen otras ayudas, en fin, lo que ya sabemos, y para qué decir además los momentos de violencia, entonces, intrafamiliar que se están dando. Entonces, ¿cómo no se entiende que es un momento de urgencia? Que hoy más que nunca lo tenemos que hacer, que existen posibilidades de hacerlo. ¿Cómo no entender que lo supimos ser suficientemente prudentes o responsables cuando se manejó los distintos gobiernos, nuestros recursos fiscales, que hoy día tenemos algunas reservas y que es el momento de tener que echar manos? Sí, que incluso ni siquiera hablan algunos de que existe hasta un fondo estratégico de la Fuerza Armada, que nadie lo quiere tocar, parece, menos los sectores de derecha. Pero también, ¿cómo no doler? Que no solo estén pagando esta crisis los trabajadores, sino ¿qué pensarán cuando ven que Cencosud reparte 91.000 millones de pesos en sus dividendos entre sus accionistas, que todos sabemos que es una familia fundamentalmente dueña casi de todo? Y que me dicen que el 30% es lo legal, pero si reparto el 80%. ¿Qué nos dicen cuando el Ejecutivo, el nuevo Ejecutivo del AN muy tempranamente dijo al Estado necesitamos la ayuda? Pero ni siquiera significa que el Estado va a hacerse parte de los accionistas, de las acciones de la empresa, va a ser parte, que es lo que está haciendo Alemania y otros países. No, simplemente dice necesitamos, pero ¿sabe qué? Repartieron 64 millones de dividendos. ¿Cómo siente la gente? La gente que hoy día tiene que acudir a la canasta de alimentos que le está entregando al municipio, que por cierto un gran error del gobierno, lo hemos dicho también, de no trabajar con los municipios y no apoyar ahora, ministro Blum, municipal. ¿Cómo cree que se sienten personas? Entonces nosotros decimos que este proyecto es absolutamente insuficiente en el monto, pudiendo hacerlo dentro de los marcos, como se ha dicho. Yo hubiese preferido esta renta básica, sí, esa es mi postura del día 1, pero estoy dispuesta a decir, bueno, pero este ingreso puede perfectamente a lo menos llegar a esos 80.000 pesos, 85.000 pesos, a lo menos, y no decreciente estos 3 meses. ¿Y qué significa eso? 130 millones de dólares más. O sea, estamos absolutamente dentro del margen. ¿Podríamos haber hecho esa renta? Yo estoy convencida que sí. Podríamos haber llegado para que por lo menos las familias tuvieran algo digno y no lo que ahora, a través de este proyecto, lamentablemente es completamente insuficiente. Por eso vamos a decir, sí, es importante que se haya cambiado de criterio. No es ya el criterio del bono, es un criterio de un ingreso familiar de emergencia. Se acerca más a lo que nosotros queríamos, que esta renta básica, porque eso significa tener conciencia de las necesidades, de la urgencia, de lo que está pasando en nuestra gente, de lo que están viviendo, la gravedad de lo que se está viviendo.
la cantidad de comunas que tenemos hoy día en cuarentena, cómo aumentan los casos sobre 1000 día a día. ¿Es que acaso no nos estamos dando cuenta que incluso recién entramos al invierno y que va a venir lo peor todavía en términos de la influenza, del virus sincicial, perdón? Entonces, no entender estas posiciones del gobierno, de negarse al diálogo. Yo oí al ministro Briones decir, es lo que es, no hay más. No, ministro Briones, hay más. Es posible más si realmente quieren de verdad proteger a los trabajadores, si quieren de verdad que esto no lo pague los trabajadores. Voto en general y vamos a votar en contra de las indicaciones renovadas del Ejecutivo.